7:30 de la mañana. A esta hora quiero darle la bienvenida al abogado Arturo Moscoso. Él es politólogo, analista. Gracias por acompañarnos. Bienvenido. Gracias, Liz, por la invitación y un saludo a los televidentes. A usted por estar esta mañana con nosotros para el análisis sobre las decisiones que va tomando ya el presidente Daniel Noboa. Han sido varias desde que se posesionó, pero quizás una de las que más llamó la atención o polémica ha sido la designación de la única función a la vicepresidenta Verónica Abad, y esto tiene que ver con este envío a Israel para que sea colaboradora de paz en ese conflicto. Si bien él tiene la potestad de delegarle cualquier función a quien lo acompañe durante este tiempo, ¿no? En su mandato, ¿no llama la atención que sea una sola función y el tenerla lejos, enviarla a otro país a cumplir la misma? Y además con el añadido, Liz, de que está ordenándose una reestructuración de las funciones y de toda la vicepresidencia, ¿no? Sí, esto evidentemente, el mensaje que nos da es que entre el presidente y la vicepresidenta no hay ningún tipo de relación, ¿no? Y nos lleva a preguntarnos cómo fue seleccionada como binomio de ese candidato, ¿no? Entonces, ahí nos quedan algunas dudas acerca de cómo se construyen las candidaturas, y eso obedece también al tema de cómo funcionan los partidos políticos, ¿no? Los partidos políticos, incluido el partido oficialista, el partido del presidente posesionado, pues son en realidad organizaciones electorales, maquinarias electorales que obedecen a una estructura vertical de toma de decisiones, en donde el líder toma las decisiones. Pues en este caso, evidentemente hay una persona que lo que se percibe es que no era conocida por el candidato a presidente. Era un nombre que le dieron y seguramente se aceptó, como había la obligación de hacer binomios mixtos, ¿no? Una mujer de la sierra. Pero claro, ¿no? El rato que ya la empieza a conocer, pues se da cuenta de que no es lo que al menos en su gobierno se espera de la vicepresidenta, ¿no? Y entonces, claro, ahí viene esa orden de irse hacia Israel que nunca se ha visto en la historia del país, ¿no? A pesar de que la vicepresidenta tiene que cumplir las funciones que le encargue el presidente de acuerdo a la Constitución, pues sí llama muchísimo la atención que esas sean justamente las funciones, ponerle al otro lado del mundo en un sitio que por ahora es bastante peligroso además, ¿no? Pero han habido ya pronunciamientos internacionales mostrando su beneplácito, ¿no? Ante esta decisión del presidente Noboa. Lo han visto de buena manera, el hecho de tener una funcionaria quizás de ese nivel como colaboradora en este conflicto. Pero eso, ¿cómo puede incidir en la gestión, o no incide de ninguna manera en la gestión del presidente Noboa? Sobre todo cuando él en su discurso de posesión habló de dejar a un lado las rencillas, de más bien propender a una unión, de dejar atrás quizás hasta un pasado de persecución a su familia, dando a entender el porqué de ciertas decisiones previas a su posesión. Sí, bueno, es que ahí viene el tema de cuál es la facilidad para el presidente de llegar a acuerdos, por ejemplo, si no puede llegar a un acuerdo con su propia vicepresidenta, ¿no? Porque yo no creo que esta haya sido una decisión que se tomó simplemente sin haber intentado, por lo menos, espero que no haya sido así, intentado por lo menos sentarse a hablar con la vicepresidenta y llegar a un acuerdo mínimo de cuáles podrían ser sus funciones y el perfil que debería tener. Que a la final la vicepresidenta tiene que cumplir con esas disposiciones del presidente, y no puede ser pues un incordio. ¿Pudiera decidir ¿Perdona? negarse, dicen algunos, Arturo, y quedarse aquí sin alguna función específica? Anticipan algunos criterios. Sí, bueno, ella podría intentar incluso alguna acción constitucional para no tener que irse a un país que en este momento está viviendo una situación bastante compleja y que le pondría en peligro, ¿no? Entonces, sí, o sea, herramientas tiene para negarse. Pero esto sería peor todavía, porque va a abrir más la brecha entre los dos mandatarios, ¿no? Entonces, por eso decía antes, ¿no? Que hubiera sido bueno que se sentaran a hablar y discutir
cuáles van a ser esas funciones y pedirle a la vicepresidenta pues que baje un poco su perfil en cuanto a sus declaraciones y a sus relaciones políticas, porque al final es parte del gobierno también, ¿no? Entonces, no sé si esto hubo o no hubo, pero sí es como muy llamativo que le manden a Israel a cumplir estas funciones tan extrañas para un vicepresidente, ¿no? Ahora, y pero acto seguido, quizás hasta para bajar la tónica del impacto de esa noticia, él difunde esta otra decisión y es derogar la tabla del consumo de drogas, algo que era un ofrecimiento de campaña y lo hace pues prácticamente al haberse posesionado. Y esto dice él respondiendo a una petición precisamente de la ciudadanía para beneficio de niños y jóvenes. Todavía con algunos vacíos que ajustar, pero como una respuesta a algo que él ofreció durante su campaña electoral. Sí, bueno, eso es un poco de parte de estas estrategias un tanto demagógicas incluso, ¿no? Porque la eliminación de la tabla de consumo no va a disminuir el consumo de droga, evidentemente, no es una cosa que tenga tanto efecto en el nivel de consumo de droga o en el nivel de tráfico de droga. Y más bien al contrario, no afecta al tema de quienes en realidad no están haciendo microtráfico, sino que tienen dosis para su consumo, que es una posibilidad en el Ecuador. Esa pues van a ser arrestados o podrían ser arrestados y puestos en prisión por portar estas dosis, ¿no? Entonces, además que hay unos aspectos legales y constitucionales de ahí que también tienen que verse, ¿no? No es simplemente derogar la tabla y ya, ¿no? Hay otros temas que van de la mano con la política pública de tratamiento del consumo de drogas en el país, ¿no? Pero esos son temas que tendrán que irse ajustando y seguramente él tendrá eso ya previsto antes de haber hecho ese anuncio, Arturo. Pero el impacto de dar a conocer una noticia como esa, de decir se deroga esa tabla de consumo de drogas, que en su mayoría era algo que el ecuatoriano quería y hacerlo apenas se posesiona y de la manera en que lo hizo, transmitiéndolo con un video en redes sociales, rompiendo un papel, ese impacto visualmente o ese mensaje, ¿cómo cala también al inicio de su gestión? Sí, no, es lo que yo te decía, Liz, o sea, es una estrategia demagógica propia de la política, ¿no? De cómo se hace política. Los políticos también tienen que usar estas herramientas o se ve intentado usar estas herramientas por el impacto que pueden generar, ¿no? Porque como te digo, sí, se impacta mucho que el presidente salga y rompa en un video la tabla de drogas y que ¿cómo se llama? Y que diga que se va a derogar, que ya queda derogada, etcétera, etcétera. Y claro, ¿no? Mucha gente que identifica a la tabla de consumo de drogas como uno de los elementos para que el consumo de drogas haya subido en el Ecuador, pues va a estar muy satisfecha. Seguramente hay mucha gente que eso es lo que piensa y justamente por eso el presidente toma esa decisión, un poco para aportar o tratar de seguir capitalizando apoyos, ¿no? De cara a lo que él ha dicho que va a ser una reelección en los próximos meses, ¿no? Ahora, lo que también ya hemos conocido a través de la ministra de Gobierno que está a cargo del Ministerio del Interior por ahora es que no se van a revelar las estrategias que se van a aplicar en materia de seguridad, más bien eso se lo va a manejar de una manera más reservada, de que lo que él sí va a hacer es aplicar técnicas de evaluación a sus ministros, va a poner personas civiles a cargo del Ministerio del Interior, ya lo hemos visto a cargo del Ministerio de Defensa, ¿no? Y eso también, quizás, ¿cuál puede ser la lectura? De poner a la cabeza de un Ministerio de Defensa a un funcionario civil con una experiencia totalmente, a lo mejor, distinta a lo que hemos estado acostumbrados y que va ahora a tener sí que estar a la cabeza de las 3 ramas de las Fuerzas Armadas. Sí, llama la atención también, veamos además del efecto que eso puede tener dentro de las Fuerzas Armadas, ¿no? Se sentirán incómodos o no con un civil, estarán dispuestos a cumplir sin oponerse a las decisiones que tome el ministro de Defensa. Sí, es un tema delicado que no sé realmente a qué responda, ¿no? Poner un civil en una rama altamente técnica como es la defensa,
y en donde quienes están más capacitados para entender cómo funciona la defensa de un país, porque recordemos que esto es para defender el territorio nacional, ¿no es cierto? Son los militares, ¿no? No necesariamente los civiles. No estoy descalificando al ministro, no sé realmente cuáles sean sus capacidades para esto, pero sí, o sea, sorprende, ¿no? Como sorprende muchos de los nombramientos de ministros del presidente, ¿no? Lo mismo que tú te referías, el encargo del Ministerio del Interior a la ministra de Gobierno, cuando son dos ramas totalmente diferentes, ¿no? A veces se podría confundir o pensar que son lo mismo, pero el Ministerio de Gobierno es el que maneja la política, y el manejo de la política es muy demandante y necesita mucho tino y tacto, porque si no justamente puede pasar lo que le pasó a Guillermo Lasso, en donde al no haber un manejo de la política eficiente en los primeros meses de gobierno, pues se fue deteriorando su capacidad de gobernabilidad, ¿no? Y el Ministerio del Interior, que se maneja ya en el tema de la seguridad pública, ¿no? La seguridad pública, que tiene otros aspectos totalmente diferentes, altamente técnicos, y donde se tiene que poner a alguien muy preparado, muy conocedor de esos temas. Yo no sé si es que la ministra Palencia esté en capacidad de manejar ambas cosas y con esa dedicación que se necesita, ¿no? Bueno, es al equipo al que él está apostando, y él ha dicho que este es un gabinete diverso, que lo ha calificado incluso de fuerte, ¿no? Y estas decisiones era de prever que no iba a dar paso a los acuerdos, y con esto ya concluir, Arturo, a los últimos acuerdos que estableció el expresidente Guillermo Lasso. A ver, pero en relación a los últimos decretos ejecutivos, porque no les ha dado paso. Este gobierno los ha revisado y más bien los ha echado abajo. Los ha comenzado a revisar y ha dicho, esto no va, esto tampoco va. Ah, sí. Eso también me parece un poco demagógico, ¿no? Porque no necesariamente los últimos decretos que haya firmado el presidente Lasso eran malos, ¿no? Pero eso es un poco como mandar el mensaje de que estamos rompiendo con el gobierno anterior, un gobierno además tan deteriorado en apoyos, ¿no? Entonces, claro, eso es como mandar el mensaje, no somos una continuación del gobierno de Guillermo Lasso, vamos a empezar de cero, pues, y claro, todos los decretos que haya firmado a última hora, pues, quedan eliminados, ¿no? Pero que no implica necesariamente que hayan sido malas decisiones en política pública. Muchísimas gracias, Arturo, por habernos acompañado esta mañana con el análisis. Que tenga un buen día. Gracias, Liz, siempre a las órdenes. Estuvo con nosotros Arturo Moscoso, director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la UID. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos con más.